La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo una gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Características: se difundió entre la burguesía y sectores de aristocracia. Se consideraba el pensamiento racional era la única forma para acceder al conocimiento verdadero. Se cuestionó a las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Temas: la razón, la naturaleza, Dios y los problemas de la religión, la historia y el progreso y el nuevo pensamiento pedagógico. Autores: John Locke, que hizo el ensayo sobre el gobierno civil. Estuvo también Louis Montesquieu, que hizo las cartas persas. También estaba Francisco M. Voltaire, que hizo las cartas filosóficas. También estuvo Renato Descartes, que hizo las reglas para la dirección del espíritu. El neoclasicismo fue un movimiento artístico e intelectual que se originó en Roma en el siglo XVIII. Luego se extendió por toda Europa. Se opuso a los estilos que lo antecedieron como el rococó y el barroco, que se consideraban vanidosos y basados en fantasía. El neoclasicismo se reflejó la realidad política y social de Europa, caracterizada por los enfrentamientos violentos entre clases como la Revolución Francesa. Características: resultó el arte del siglo de las revoluciones y pretendía alcanzar el orden y la armonía desde la moral. Involucró a las artes decorativas y visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. Rompió el abarrotado estilo del barroco en búsqueda de uno más racional y fiel a la realidad. Temas: la libertad, la idea de la patria, el heroísmo y el espíritu del sacrificio. Autores y obras: estuvo Alexander Pope, que hizo el ensayo sobre la crítica, El rizo robado, la elegía a la memoria de una dama y tradujo la Ilíada y la Odisea de Homero. También estuvo Jean de la Frontière, que hizo Adonis, el Danfi, el lobo y el cordero y el gato y la zorra. El romanticismo fue un movimiento artístico e intelectual que se tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. Eh, el romanticismo resultó una corriente muy diversa debido a que se enfatizó la subjetividad y las emociones. Características: la subjetividad, lo sublime, la naturaleza, el nacionalismo y la nostalgia por el pasado, y también el individualismo. Temas: sentimientos y emociones, imaginación, inocencia y sabiduría de la infancia, la naturaleza. Autores y obras: está Rafael Pombo, que hizo La pobre viejecita y El renacuajo paseador. También estaba José Eusebio Caro, que hizo Estar contigo, El pobre Héctor y La lágrima de felicidad. También estaba Jorge Isaacs, que hizo La María.
El realismo. El realismo es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto a los aspectos ideológicos como a los formales. En la segunda mitad del siglo XIX se extendió también a las artes plásticas en Latinoamérica, lugar donde hasta entonces no había una gran multiplicación de este arte. Características. Denuncia las secuelas de la industrialización, pérdida del deseo de la evasión del romanticismo para centrar la atención en la realidad objetiva. El hombre aturdido por su trabajo abrumador es un tema frecuente en estas obras. Temas. Énfasis en la realidad de la época, lo fantástico queda relegado, crítica social, personajes de la vida cotidiana e intención social. Autores. Estaba Juan Valera, que hizo Juanita la Larga y Doña Luz. También estuvo Pedro Antonio de Alarcón, que hizo El Escándalo y El Sombrero de Tres Picos. Gracias.